en orden. Y les doy la bienvenida a todos al último jueves en Oltorf, en Montópolis. El próximo domingo ya es el último culto aquí y vamos a seguir alabando al Señor y bendiciendo su nombre porque vamos a construir una habitación, un nuevo lugar y vamos a seguir construyéndolo, o sea, somos nosotros, pero vamos a un lugar donde Dios nos va a ayudar a alabarle, a bendecirle, a seguir aprendiendo y todo esto que es una bendición. Entonces, felicidades a todos porque tienen una casa nueva y ya no van a estar rentando aquí. Vamos a ir a esa casa. Amén. Y bueno, este tema habla de alguien valiente. Si no te animas a hacer cosas, si tienes miedo de todo, pues tal vez no cumplas con Dios, porque una de las cosas que usa el enemigo es el temor. Y no estoy hablando de ser imprudente, estoy hablando de simplemente ser valiente. Cuando Dios nos dice algo, hacerlo, porque hoy vamos a hablar de Abraham, ¿no? Y vamos a hablar de Jesús, y vamos a hablar de ti. Hablando de Abraham, es un hombre que una vez Dios le dijo, sal de tu tierra, sal de donde estás, sal de la comodidad. La verdad a mí nunca, o sea, la verdad no estaba en mi corazón ni me interesaba mucho tener algo propio. Me voy a confesar delante de ustedes. Y la verdad estábamos muy cómodos pagando renta, ¿verdad? Y cada vez nos incomodaban más. Y bueno, llegó un momento en que ya estos querían el doble de renta de lo que estábamos pagando y entonces ya fue cuando dije, cuando Dios te llama a algo, pues te obliga casi. Y entonces vamos a hacer ese esfuerzo real. Y yo estoy viendo la mano de Dios. Cuando tú te avientas a hacer algo para Dios, Dios te apoya, Dios te da el recurso, Dios te hace saber que las cosas que tú no puedes hacer y que tú haces cuentas, ya iba a decir figuras, ya estamos bien pochos, Padre, perdónanos. Ah, no, bueno, Miguel de Cervantes, perdónanos. Ese es como el Shakespeare en español, ¿verdad? De la lengua. Pero estaba analizando siempre cómo podíamos hacer algo y yo dije, no se puede, o sea, es imposible. Para empezar, no hay un lugar donde podamos estar ya listo para irnos, tendríamos que adecuarlo y en lo que adecuamos, compramos el terreno, tenemos ese lugar y en lo que estamos adecuando ahí pagamos acá, pues ahí es donde diría el anciano Susano. Ojalá que no salió allá. Bueno, es donde no se puede, donde es el apriete que no se puede. Y entonces, pero Dios nos sorprende, ¿no? Dios nos sorprende. Para mí lo más fácil es seguir pagando renta y seguir en un lugar que otros adecúen. Pero Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Ayer Moni estaba hablando con un pastor que ahorita no es pastor, pero anda trabajando. Y le decía, yo creo que Dios tiene esta palabra para ustedes. Y yo estoy de acuerdo, porque Dios nos dice, sal de tu comodidad, sal de tu tierra, sal de tus cosas, sal de lo que amas, para incomodarte un poquito. ¿Cuántos están cansados? Estamos cansados a veces de trabajar y luego tenemos que venir a la iglesia. Esta semana ha sido especial porque después de trabajar siguen trabajando los hermanos, algunos hasta la una, otros dan ofrenda y siguen trabajando porque están dando ofrenda. Pero tenemos que buscar hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Tenemos que buscar estar cómodos con Dios en nuestras conciencias, sabiendo que estamos haciendo lo correcto, lo que Dios quiere que hagamos. Y cuando nos damos cuenta de otra cosa, bueno, modificar el rumbo e ir hacia donde Dios quiere que vayamos. Por eso es que el tema de la fe es una fe que no es ciega, una fe que no nada más se cree y ya. ¿Sabes que esa fe la tienen los demonios? Dice la Biblia, los demonios creen y tiemblan, pero no hacen nada por agradar a Dios. Entonces nosotros no somos así, nosotros la fe que sigue la obediencia hace que se justifique
nuestra manera de vivir. Sabes que la justificación delante de Dios solamente se hizo por medio de Cristo Jesús. Y Cristo Jesús dio esos pasos: fe, obediencia y justicia. Cuando nosotros tenemos el ejemplo tan grande de Jesús y otros ejemplos en la Biblia de personas que han sido héroes de la fe, como Moisés, como Abraham, entonces no nos queda otra más que seguir esos pasos y entender que cuando ellos no han seguido esos pasos, ellos han sido lecciones para no hacer eso. Entonces tenemos que justificar el estar viviendo para Dios. ¿Tú te sientes bien? ¿Te sientes justo? La palabra de Dios dice que tenemos que hacer obras de justicia. Una de las obras de justicia más grande es la salvación. ¿Por qué? Porque esa es la justicia ante Dios. La palabra de Dios dice que la salvación, cuando nosotros nos vamos a estudiar la doctrina, consta de 3 partes: es justificación, regeneración y santificación. La justificación la dio Jesús por la obra en la cruz del Calvario. Cuando nosotros decimos: Señor, perdona mis pecados, el Señor te lava. Señor, con tu sangre límpiame. El Señor te prepara y te limpia para hacer una habitación para Dios. Y en ese momento le dices: Señor Jesús, te invito a mi corazón. Y si alguien no lo ha hecho de los que nos está viendo, pues te invito a hacerlo. Y entonces tú le dices: Señor, perdona mis pecados, límpiame de toda maldad. Y viene Jesús y habita en tu corazón, y el Espíritu Santo está en ti. Y entonces te conviertes en un templo del Espíritu Santo. Ese templo eres tú, pero no está en tus pensamientos y no está en tu cuerpo, está en tu espíritu, encapsulado ahí, encerrado ahí. Sabes que Dios no puede habitar donde hay pecado. Y a veces nosotros en nuestra alma seguimos con sentimientos horribles, tenemos malos pensamientos, odiamos a personas, tenemos falta de empatía con otros, tenemos indiferencia, juzgamos, tenemos un montón de cosas que no son compatibles con la presencia de Dios. Y entonces el Espíritu Santo está en tu espíritu, pero no puede estar en tu alma. Por medio de la santificación, acuérdate: justificación, regeneración y santificación. La regeneración es en tu espíritu. El espíritu se regenera completamente y ya está con Dios. Es perfecto tu espíritu. Pero cuando viene la santificación y tu mente va cambiando, y tú empiezas a pensar diferente, empiezas a amar a las personas, empiezas a perdonar a los que te hicieron algo. A veces hay personas que tienen que perdonar a los que no le hicieron nada, porque ellos se ofenden de todo, ni les haces nada y ya están enojados. O sea, le caes mal. Entonces, pues tú no hiciste nada, tú eres así, pero le caes mal. Como todos los que dices Jesús en la escuela y ya le caes mal a la gente. ¿Por qué? Pues porque no eres como ellos. Y así hay gente que tienes que perdonar y que no te hicieron nada. Entonces eso es parte del cambio, ¿no? En ese cambio estamos preparándonos para que Jesús empiece a tomar terreno en nosotros y empezar a parecernos más a Jesús cada vez. Estamos saliendo de nuestra comodidad, de nuestros gustos, de nuestros odios. Hay gente que se siente a gusto así y no sé por qué, porque pues ya cuando prueban la libertad del Señor ya dicen: gloria a Dios, por fin soy feliz. Hay cristianos que nunca son felices porque nunca avanzan en la obediencia. Obediencia es el cambio de lo que yo hacía a lo que Dios quiere que yo haga. Y entonces eso me justifica. Aunque yo ya era justificado por la sangre de Jesús y por eso soy salvo, no soy justificado en mis pensamientos, en mis decisiones, en mis sentimientos. Tengo que ser justificado en eso a través de obedecer. La voluntad tiene que cambiar, la mía por la de Dios. Y entonces voy a buscar que cada día vivir en la justicia de Dios. Ahí es donde está la clave de ese versículo que nos gusta tanto y que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido, ¿verdad? Porque nos encanta que nos añadan todo lo que nos falta. Pero no nada más, no es una cosa así que no hiciste nada y de repente te traen agua o se la llevan porque no te la mereces, o cosas así, ¿no? O sea, no es magia, es algo que yo voy ganando. Alguien piensa que Dios es por gracia todo, vivimos bajo la gracia y Dios nos regala todo. No, Dios te da la salvación. En un momento dado fuiste salvo por la gracia, por la justificación en Cristo Jesús. Pero el camino sigue y tendrás que vivir pagando tu justicia. No quiere decir que tú te vas a justificar
pero tú te tienes que morir como Cristo murió en la cruz, para poder vivir en la justicia de Dios. Entonces, no es que se te añadan todas las cosas, porque sí, ¿ves? No, se te añaden si empiezas a hacer la obra de Dios. ¿Por qué? Porque dice, mas buscad primero el reino de Dios y su justicia. Busca la justicia de Dios, busca vivir en justicia. Una vez te justificó el Señor por la cruz, pero Dios ahora te dice, toma tu cruz cada día y sígueme, ¿no? Entonces tenemos que seguirle. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué significa para ti esto? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no van a pasar. Significa que todo lo que estás buscando en el cielo y en la tierra, en el cielo que ves, en la tierra que ves, todo eso que estás buscando va a pasar, se va a desaparecer. Lo que te preocupa tanto, tu casa, tu carro, tu estudio, tus logros, tu trabajo, tus negocios, todo eso se va a desaparecer. Va a llegar un momento en que a nadie le va a importar. De aquí a 100 años nadie se va a acordar de quién eres tú. Yo no me acuerdo de quién eran mis tatarabuelos, ni sé. Alguna vez lo leí en un árbol genealógico, pero no sé quiénes son. Sé que vengo de los Treviño y de los... Me preocupa porque no vaya a ser mi prima Mónica, pero bueno, no importa, o sea, ya que yo no sabía. Eso es una buena justificación, prima. Entonces, no importa cuando no sabías, pero a lo que me refiero es que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no va a pasar. Lo que a ti te preocupa pasará, pero lo que Dios quiere hacer, eso es eterno. Entonces, ¿cómo justificas tu vivir cada día? Haciendo la obra de Dios. Dios quiere que tú justifiques el día que estás viviendo. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Y me imagino que para Abraham fue un shock. Digo, y si en ese momento, si ahora es importante la familia, que ya están más abiertas y más separadas, imagínate en ese tiempo la familia de Abraham. Entonces debemos de buscar el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Ya vimos algo de la justicia. El reino de Dios es el señorío de Dios, porque Dios manda. Y a veces no entendemos lo que Dios está haciendo, pero no importa. Y a veces no es lógico, pero no importa. Ya hemos predicado de la lógica que no va con la fe. No se puede razonar la fe. Entonces tienes que buscar estar debajo de la obediencia, el reino, y de la justicia. Que tú justifiques lo que estás haciendo. Y la única la única manera es por medio de la fe, ¿no? La fe me lleva a obedecer. La fe que me lleva a obedecer justifica mi vida. Génesis 15 decía, cuando Dios habló a Abraham, dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. Y le dijo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón, sobremanera grande. A veces queremos protegernos, queremos juntar mucho dinero, queremos tener la mejor carrera, queremos tener el mejor futuro, porque quiero protegerme y sabes, no está mal, siempre y cuando sea lo que Dios quiere para ti. Porque si no, aunque te protejas, de nada te va a servir, si Dios no quiere que hagas eso. Pero cuando estamos en la voluntad de Dios, estamos protegidos. Lo que nos protege no es lo que logramos nosotros, sino lo que logra Dios. Y por eso le dice a Abraham, después de que había salido de su tierra, de su parentela, eso fue en el capítulo 12, en el 15, le dice, yo soy tu escudo y yo soy tu galardón. O sea, yo no nada más te voy a cuidar, sino yo soy tu premio. O sea, el premio voy a ser yo. O sea, tu anhelo, el anhelo del cristiano verdadero, es estar con el Señor. Ese es el mejor anhelo. Decía Pablo, si me muero, qué bendición, o sea, es mi ganancia, pero tengo que servirle a Dios. Entonces, si estoy aquí es por causa de que voy a hacer algo para Dios y con gusto lo hago porque es para Dios. Entonces, cuando tienes en primer lugar a Dios, Dios va por ti, Dios está por ti. Dios te cuida. Dice, yo soy tu escudo, Abraham. Dice que se le apareció a Jehová en visión, Génesis 15:1, y le dijo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande.
Y respondió Abraham: Señor, ¿qué me darás qué me darás si yo no tengo hijo? Y el mayordomo de mi casa, ese Damaseno, es Eliezer. Ese es el que se va a quedar con todo lo que tengo. Voy a heredarlo, porque no hay nadie más que él. Y dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, no me has dado descendencia. Prole se oye como muchos hijos, ¿verdad? La prole, se oye como Mendoza o algo así. Y entonces dice: no me has dado prole, y aquí mi heredero será un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, y si las puedes contar, le dijo, pues así será tu descendencia. Y muchos dicen: ay, entonces si contamos todas las estrellas vamos a saber todos los hijos de Abraham. No, no es así, o sea, es incontable. Las estrellas son incontables, igual que los hijos de Abraham son incontables. ¿Por qué? Porque yo veo aquí ojos, pero no sé corazones. Ojos vemos, corazones no sabemos. Yo no sé si tú eres hijo de Dios realmente o no. Yo creo que sí. Y yo te creo como mi hermano y te quiero como mi hermano. Y yo veo en la calle a alguien y yo no sé si es hijo de Dios o no. ¿Verdad? Como dicen por ahí: ay, se murió un cristiano, dice la abuelita. Pues quién sabe si era judío, musulmano, no sé. Entonces no quiere decir que era cristiano. No todos son cristianos, pero los hijos de Abraham así son. Como las estrellas, ¿sí las puedes contar? Pues claro que no. Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová en lugar de contarlas, ¿verdad? ¿Qué es más fácil, contar estrellas o creer? Pues créele, ¿verdad? Si Dios te dice algo, no lo razones, créelo. Y creyó, ¿y sabes qué? Ese creyó, que va acompañado de obediencia, le dio a Abraham justicia. Dice que creyó y le fue contado por justicia. Versículo 6. Versículo 7, le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. ¿Sabes qué dice Santiago? Santiago dice, el apóstol Santiago, el libro de Santiago, que por su fe Abraham fue llamado amigo de Dios. Una vez tuvo una prueba terrible y Dios le pidió lo que más quería. Y cuando él obedeció hasta el final, Dios le dijo: tú realmente eres mi amigo. Una vez Jesús estaba con sus discípulos y les dijo: mis amigos son los que hacen la voluntad de Dios. Esos son mis amigos. Los otros no son mis amigos, son gente que anda aquí por conveniencia. ¿Cuántos andan aquí porque les conviene, nada más? Claro que nos conviene, aquí estamos por eso, pero no nada más por eso, es que amamos a Dios, ¿verdad? Amén, antes de que vaya a decir alguien amén, que se está durmiendo. Y luego Santiago dice que por eso fue llamado amigo de Dios Abraham. ¿Cómo ves? ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? Queremos ser amigos de Dios, queremos que se nos cuente por justicia, y de eso se trata la vida cristiana, que justifiques todos los días y cada momento de tu vida. Y entonces Dios, de toda nación y de todo tribu, lengua, pueblo, de todos los tiempos, Dios ha sacado hijos de Abraham, ¿sabes? En este momento estoy seguro que todos nosotros somos hijos de Abraham. No, mi papá se llamaba Carlos, no por eso, pero por la fe somos hijos de Abraham. Gálatas 3:6 dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cómo creyó Abraham a Dios? Porque cuando le dijo: sal de tu tierra, salió. Porque cuando le dijo a Lot: sepárate de Lot y que él escoja, Lot escogió lo mejor y Abraham dijo: yo me voy con Dios. Y él sabía que no estaba viendo lo terrenal ni lo debajo del cielo. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios me dijo que saliera y que él iba a ser mi escudo y que él me iba a guardar y que él me iba a bendecir. Y no nada más me iba a bendecir a mí, sino los que yo bendiga, Dios los va a bendecir. Y los que a mí me bendigan, Dios los va a bendecir. Y los que vengan en contra mía, les va a ir mal. Pues eso dice la palabra, Dios los va a maldecir. Qué triste cuando Dios te maldice, ¿no? Y entonces dice
Gálatas, así creyó Abraham a Dios, haciendo la voluntad de él, y le fue contado por justicia. Fe, obediencia y justicia van juntos. Sabed por tanto, versículo 7, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Cuántos son de fe? Amén. Nosotros somos hijos de Dios. Y la escritura, dice el versículo 8, previendo que había de justificar por la fe a los gentiles, o sea, a los que no eran judíos, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. No nada más que de ti sacaré una nación, sino habrá naciones. En ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Sabes por qué Abraham desde siempre creyó a Dios? La primera vez que se menciona a Abraham en el capítulo 12, versículo 1, Abraham tenía 75 años. ¿Cuántos aquí de 75 años están pensando, ay, no puedo tomar eso porque me puedo quedar estéril? Y luego si no puedo tener más hijos, ¿verdad? Nada más la suegra, ¿verdad? Un saludo a la suegra que está allá, que se cuida. Pero Abraham salió a los 75 años de Ur de los Caldeos. Y luego se fue con su papá y no llegaron a Canaán, llegaron nada más a Harán, está en una ciudad en el camino, a mitad del camino. Y Abraham sabía lo que Dios quería. Y cuando le dijo, sal de tu tierra, a la tierra que te voy a mostrar, entonces Abraham se animó y se fue de ahí, de esa sociedad, de esa comodidad, de todo lo que tenía ahí, de todos sus amigos, de todas sus posesiones. Cuando Dios quiere sacarte de la comodidad, a veces cuesta. Algunos van a extrañar este lugar y Dios nos está sacando de aquí. Otros dicen, está bien lejos. Y yo dije, ay, bueno, yo me acuerdo los que iban al instituto allá en Puerto Escondido, que caminaban en guarachitos durante toda la noche para ir a la iglesia, para ir a la clase. Y nosotros nos quejamos porque tenemos que, sentaditos, casi nadie tiene estándar, todo mundo automático. Entonces tienes que apretar el pie derecho, 12 minutos o 10 minutos más. O sea, qué pesado. ¿Por qué me haces esto, Señor? ¿Por qué? Porque pues no le damos gracias a Dios. O sea, qué bonito que nos cueste. Y a algunos les queda igual, porque agarran la mopa o se van por la 183 o no sé. Pero si no te cuesta, no valoras, ¿no? Una vez me dijo alguien, es que estás mal, no cobras nada en lo de matrimonio. Le digo, es que no cobramos, no es negocio la iglesia, queremos dar la bendición a más. Sí, pero la gente no aprecia. Entonces, ¿van a ir o no van a ir? No les importa. Pero acá en la iglesia nosotros nos cobran de a $100 por la conferencia de matrimonios. Y todos vamos y todos ponemos mucha atención porque sale como a $3 el minuto. No es cierto, no sale tan caro. Pero claro que lo aprecias, ¿no? Como el dietista, el doctor, no sirve para nada, siempre salía igual uno. Pero cuando el doctor dietista cobró bastante, entonces todos bien flaquillos. Oye, ese es buen doctor, no, ese es carero. Lo que pasa es que uno le hace caso porque le cuesta. Entonces, a veces no te dan la misma dieta, pero cuando nos cuesta, entonces Dios nos lleva a eso. O sea, ¿por qué Dios haces eso? Pues no sé, pregúntele a Dios, yo solo soy como la sirvienta. Yo no hago aquí nada más la chamba, ¿no? Pero a partir de que Abraham fue llamado a salir de su comodidad y fue hacia la tierra de Canaán, llegó a la tierra de Canaán y nunca la poseyó. Nunca dijo, esto es mío, ¿sabes? Él hubiera querido tener eso como suyo, pero ahí estaba lleno de cananitas, pues estaba en Canaán. Como el que dijo, oye, aquí hay muchas placas de Texas, ¿verdad? Pues sí, estabas en Texas. Estaba acostumbrado a ver allá en su rancho, ¿verdad? Las placas de allá. Pero llegó Abraham
Porque el Señor le había dicho, Génesis 12:1 dice, pero el Señor le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Ahí había herencia, vete. A veces tenemos que cortar herencias que nos gustan. A veces tenemos que cambiar cosas que no quisiéramos cambiar. A veces tenemos que dejar nuestros sueños, nuestras ilusiones. A veces tenemos que aportar cosas que no estábamos pensando aportar para Dios. A la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y bendeciré a los que te bendigan, y los que te maldigan, yo los maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios le llama y le dice, ve a la tierra que te voy a mostrar. Y le hace 3 promesas a Abraham. La tierra va a ser tuya. ¿Sabes cuándo fue de Abraham? En sus hijos. No se cumplió en vida de Abraham, pero Abraham no se murió. ¿Cómo no, pastor? Claro que sí se murió. Pues Dios dice, se le aparece a Moisés 500 años después y le dice, yo soy el Dios de tu padre Abraham, Isaac y Jacob, Dios de vivos y no de muertos. Porque cuando el del funeral dice game over, thank you very much, family, go ahead, we're going to enterrar a este cuate. Se me acabó el inglés. Y entonces, es que siempre aquí en los funerales dicen cosas en inglés, ¿no? Y entonces dice la gente game over, ¿no? O sea, ya no tenía vidas, no hizo puntos. Pero Dios dice que no. Dios dice que la vida sigue. Y Abraham va a estar aquí en la tierra mínimo 1000 años antes de que se acabe el game over. Pero el juego continúa en la presencia de Dios. Eso es lo más bonito. Entonces, la promesa de una tierra que iba a ser de él se ejercita por medio de la fe, la obediencia, y eso trae la justificación, la justicia que te hace merecer a Dios como el galardón. Dios es tu galardón. Si lo haces bien, la fe se tiene que hacer, la fe se tiene que ejercitar. Tienes que ejercitar, te va a doler a lo mejor, pero si no hay no pain, no gain. ¿Verdad, coach? ¿Así es, coach? Sí. Aquí está el experto, él sabe. Entonces tenemos que ejercitarnos. Y si nos duele, quiere decir que sí va jalando. Si no te duele, lo estás haciendo mal. Y no te va a servir el workout. Eso es lo mismo, la fe. La promesa, la segunda promesa, la primera es que la tierra iba a ser de él y fue de él. Aunque no como él pensaba, pero él lo vio y lo va a ver y lo va a seguir viendo. La segunda promesa es que él iba a hacer de él una gran nación. Y sabes, no hay una nación más grande ni más duradera que la de los hijos de la fe, los hijos de Abraham. ¿Cuántas veces nos han dicho que la iglesia se va a acabar y que no sé qué? Había una hermana que le gustaba mucho, no era murmuradora, le gustaba saber de todo para orar, yo creo. No sé, hay que pensar bien. Y entonces ella dijo, es que yo sé que esta iglesia se va a acabar, me dijo a mí. Dice, ah, sí. Dice, sí, porque la hermana que profetiza, ella pues ya se había ido, ¿verdad? Cuando se fue, dijo, la presencia de Dios ya no está en esta iglesia, nos vamos de aquí. Y esto se va a acabar en unos meses. Yo me llevo mi diezmo y a ver cómo le hace. Como si Dios necesitara los diezmos de alguien, ¿no? Y entonces se fue. Pero yo le decía a esta persona, ¿y usted cree eso, hermana? Dice, sí, yo lo creo, por eso estoy aquí, para verlo. Entonces ya era la hermana que estaba ahí, ya no sabía si decirle hermana o prima o qué. Pero ella estaba esperando el momento del cumplimiento de la profecía de esta hermana, que enojada porque el pastor le dijo que tenía que hacer ciertas cositas que no le gustaban, pues se fue de la iglesia diciendo que el pastor es malo, entonces la iglesia es mala. Cuando lo que hay que hacer nada más es obedecer, hombre. Si el pastor se equivoca, Dios va a tener juicio con el pastor, o Dios le va a reclamar al pastor, o Dios hará algo. Pero si Dios dijo obedece al pastor, pues obedécele. Ahora te está pidiendo algo en contra de la Biblia, ahí sí no le obedezcas.
para esto tienes a los ancianos. Y si no, pues buscas Máximo García en Facebook y le mandas un inbox. Bueno, por inbox está mejor, ¿verdad? No le vayas a mandar en público. Pastor David anda diciendo, y yo veo que no se acaba, ya pasaron, ¿qué será? Unos 15 años o no sé cuánto desde que la hermana estuvo esperando. Yo creo que se cansó porque se fue también de la iglesia y nunca pasó. Entonces te voy a hacer una promesa, Dios la va a cumplir cuando Él quiera, no como tú quieras, pero como Él quiere, porque Él es el Rey y Él es al que tener fe en Él y obedecerle a Él. Y la promesa de hacer de Abraham una gran nación no la vio tampoco, pero lo hizo. ¿Sabes cuántos hijos tuvo Abraham? De la promesa, 1. Claro, después tuvo más hijos, porque Abraham tremendo, quién sabe qué tomaba o se alimentaba o qué, ¿verdad? ¿Sabías que tuvo primero uno con Agar? Y eso fue algo que Abraham no debió haber hecho. ¿Por qué? Porque Abraham tampoco es perfecto. Abraham es una persona como tú y como yo, un símbolo, un ejemplo. Y los errores de Abraham mintió, ¿sabías? Una vez, yo creo que a lo mejor eran Treviño también los dos, o no sé, pero una vez iban a cierta parte y vio que le estaban echando ojitos a la esposa de Abraham. Y como si eran primos, así lejanos, ¿verdad? Pero eran primos. Entonces le dijo, no, pues ella es pariente mía, pero no es tu esposa. Te estoy diciendo que es pariente mía. Ah, bueno, pues ya le decían a Abraham cuñado, ¿verdad? Ese es mi cuñado. Ya andaban detrás de Sara. O sea que Abraham la regaba bien feo. Bien Garza iba a decir, es otro apellido. No eres Garza tú, ¿eh? Ah, bueno, gracias a Dios. Yo tampoco. Bueno, han de haber sido otra pareja. Ok, entonces la promesa, tercera promesa, es la promesa de bendición. Yo te voy a ver. Ay Dios, me tienen peor que con el cable. No te muevas a ningún lado porque se supone que el inalámbrico era para moverme, pero bueno. Ok, entonces la promesa de bendición por un pacto que Dios hizo con Abraham y Dios se lo ratifica, se lo hace ahí en el capítulo 15 que leímos, pero lo ratifica en el 17 y Abraham obedece a Dios y Dios bendice a Abraham que de repente se fue con el sobrino, pero se fue y después también tiene que separarse del sobrino. Y Dios llama a Abraham y Abraham no le dice, no dice la Biblia que le dijo, no quiero ir. No dice la Biblia que se sintió mal. Lo que dice Hebreos 11 en el verso 8, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Cuántos salen a algún lugar sin saber a dónde van? Nada más si Dios te dice. Bueno, Susana sale con Lupita, Lupita sí sabe. Es que levanta la mano. Entonces la familia la dejó, la sociedad la dejó, su reputación ahí que tenía la dejó, sus logros, su cultura, sus sueños. A veces Dios te pide todo eso, ¿no? Y Dios pide que pongas todo. No, alguna vez te pide que lo dejes y lo cambies por algo de Dios. Otra vez te dice, no, puedes seguir con tus sueños y tus proyectos, pero ponlos debajo de mí, ¿no? Porque uno de los sueños que tenía Abraham y Sara muy grande, y por eso la regaron con Agar, con la muchacha que les ayudaba, es que querían tener ese hijo de la promesa, pero hicieron las cosas mal y después ahora tienen un pleito con los hijos de Ismael, que fue el primer hijo que no era prometido por Dios. Entonces, cuando nació el hijo de la promesa de Abraham, no solo es un hijo que Dios le promete a Abraham y es la promesa que Dios le hizo a Abraham, no, es la promesa del mundo entero. ¿Por qué? Porque había una línea sucesiva desde Set, o sea, el hijo de Adán y Eva, Set, y toda esa generación era una línea específica que iba por Abraham y que en Abraham se iba a cortar si nace Ismael o si nace otra persona. Tenía que ser un hijo prometido de Abraham y Sara, y ellos pensaban que ese anhelo de ellos era de ellos
porque hoy estoy enamorado de la iglesia, del templo, y me encanta. Al principio yo no quería nada, pues yo estaba muy a gusto. Y como un anciano me decía, sí, estamos muy a gusto, y el otro anciano decía, no, vamos a buscarle, pues tampoco hacía caso de nada, pues se eliminan y quedó igual. Pero es una bendición poder ahora estar enamorado del plan de Dios, y todos estamos enamorados del plan de Dios. Y entonces, ese plan de Abraham, de Sara, era tener un hijo, pero era el plan de Dios también. O sea que no todos tus planes están mal, lo que tienes que hacer es ponerlos debajo de Dios, porque cuando Abraham empezó a enamorarse de más del plan de Dios, del hijo amado, entonces Dios le hizo la prueba por la cual dice Gálatas que llegó a ser llamado amigo de Dios, Santiago. Dice que después de que Dios hizo el pacto con él, ese que leímos, que contaba las estrellas y volvió a empezar y no podía contarlas. Bueno, yo me imagino, ¿no? Que empezó la osa mayor y ya no, ay, me falta la menor, ay, ya me equivoqué. Vuelve a empezar, ¿cuál estrella iba? ¿Cuál no? Le tomo una foto, al rato sale otra, no se puede. Pero esa vez Dios le dijo, yo soy tu escudo, yo te voy a defender. Y a veces tú te sientes como que el que te va a defender y él es tu escudo, te va a cuidar, también te dice, dame lo más preciado que tienes. Dame las cosas, o sea, pues tú me vas a defender a mis hijos también. Pues tú tienes que caminar hasta el monte, que yo te voy a decir, que ahora sabemos que es el monte Moriah, así se llama, no Moría, sino Moriah con H, es judío, es hebreo. Y ese es el monte donde hoy está construido la mezquita de Omar, pero era donde estaba el templo de Jerusalén. Y es donde Jesús fue y entró ese domingo de Ramos. El próximo domingo es una celebración del domingo, que entró Jesús triunfal al templo y fue rechazado. Y eso, ese lugar, ese mismo lugar donde en el monte Moriah fue rechazado, es el mismo lugar donde años antes, 2000 años antes aproximadamente, fue Abraham llamado a traer a su hijo. Y Abraham, con todo el pensamiento y las cosas y los sentimientos, o sea, la Biblia no dice eso, pero cualquier padre lo sabe, que debía haber tenido en ese momento todas las preguntas y todas las cosas, si no dudas, sí, una seria pregunta con Dios de qué estás haciendo, Señor, por qué, si me dijiste que tú eras mi escudo, que tú me ibas a bendecir, que yo soy tu amigo, ahora me dices que te entregue a mi hijo. Y entonces con ese pensamiento, Abraham tuvo que cortar leña, tuvo que él mismo preparar el asno y hablar con este muchacho y llevárselo en un camino de 2, 3 días hasta el lugar donde iba a sacrificarlo. Yo soy tu escudo, dice el Señor. Cuando dice el Señor, yo soy tu escudo, yo te protejo, ¿sabes qué? Dios se encarga de eso. Entonces tenemos que tener fe. Aunque te pida cosas bien raras, sacrifica a mi hijo. Décadas esperando a ese hijo, hasta que recibió la promesa, y luego pasaron otros 25 años más. ¿Y sabes qué? Ahora se lo está pidiendo el Señor. Y sabes, dice Hebreos 11, 17 y 19, que Abraham lo hizo, ¿sabes por qué? Porque él tenía tanta fe en el Señor, que decía, si lo mato, Dios me lo puede regresar a la vida. Yo no sé cómo le va a hacer Dios, pero Dios lo va a hacer. Y Dios ahí estaba en control de todas las cosas. A veces cuando tú estás en el peligro o en las cosas más terribles, si tú estás con la fe en Dios, Dios te va a ayudar. Sigue los pasos correctos y sabes, el padre tuvo sus momentos, el padre Abraham, porque así le decimos, ¿no? Tuvo sus momentos de fracaso, de pecado, de mentiras, de cosas. ¿Quién no los tuvo? ¿Quién no tiene defectos? Pero una de las cosas más peligrosas es poner a otra cosa en primer lugar. Eso sí no lo tolera el Señor. Es idolatría. Amas mucho a tu esposo, amas mucho a tu hijo, amas mucho a tu trabajo, o te gusta mucho Luis Miguel. Ya Luis Miguel ni se usa, ¿verdad? ¿Cuál es el que están oyendo los chavos ahora? ¿Cómo se llama? Los hermanos de Jonás. Jonas Brothers. No sé,
Ya no tengo, estoy muy anticuado en eso, no estoy actualizado, pero hay gente que les llama ídolos porque realmente para ellos son ídolos, ¿no? Como la serie esta de Selena, ¿verdad? La Biblia dice que no deben matar. Tengo que ponerle algo bíblico, porque si no, Netflix no viene en la Biblia. Pero vemos nosotros que la idolatría Dios no la soporta. Entonces tienes que poner en prioridad todo. Hablamos de prioridades, ¿verdad? Eso es algo que Dios quiere que tengamos claro. Y cuando nosotros lo tenemos claro, entonces Dios empieza a hacer cosas que nos empieza a bendecir, somos justos, pero cuando no lo tenemos claro, fíjate bien lo que pasa, empezamos a sufrir, aunque estemos dentro de la voluntad de Dios, pero si te mantienes dentro de la voluntad de Dios, a pesar de que cueste, de que sufras, Dios te va a bendecir al final. Y no nada más vas a ser bendecido, porque muchos podemos ser bendecidos. Prácticamente todos somos bendecidos, hasta los que no conocen a Dios. Tienen cosas que no merecen, ¿no? Pero el chiste no es ser bendecido, el chiste es ser bendición. Y Abraham no nada más iba a ser bendecido él por su obediencia, pero iba a ser bendición, porque cuando él se dispuso, y esa es la palabra clave de esta noche, disponerte, no nada más creer, porque el diablo también cree, sino disponerte a hacer. Santiago dice, la fe sin obras es muerta. Y entonces cuando viene Abraham a hacer específicamente lo que Dios había dicho que no deberían de hacer los demás, o sea, no vayas a sacrificar a tu hijo, esa es una orden de Dios. Que no hagas lo que los demás pueblos hacen, ellos están medio locos. O sea, Satanás les pone que sacrifiquen hijos. Pero Dios estaba diciéndolo. ¿Y por qué Dios lo dice? Pues porque Él sí puede decir lo que quiera. Y entonces va exactamente a caminar ese camino tan triste de llevar la leña, de subir con la leña, de llevar a su hijo, de llegar hasta el monte, de ponerlo sobre el altar, de levantar la mano en contra de él. Y en ese momento Dios da la lección que nos bendice hoy a ti y a mí, y que en esta semana que próxima se va a empezar a celebrar con el Domingo de Ramos, la última semana del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque cuando Isaac iba a ser sacrificado y ya estaba a punto agarrando vuelo para meter el cuchillo, viene un ángel y detiene a Abraham y le provee un cordero para el sacrificio y le dice, no sacrifiques porque ya conozco que tú eres amigo de Dios, que tú tienes fe obediente, que trae justicia y que bendice. Y entonces ese carnero que estaba ahí milagrosamente atorado por los cuernos, es puesto en el altar que estaba Isaac, y Dios redime al hijo de Abraham por medio de un cordero sacrificado. Y entonces toma más sentido lo que el cordero de la Pascua o del mal llamado Easter, no diga así por favor, porque eso es de la coneja y de Easter, digamos Pascua, porque eso es lo que pasó, el Passover. Esto cuando el ángel de la muerte pasa y cuando ve en el dintel de la puerta, en el marco de la puerta, esa sangre, porque la puerta es de madera, cuando menos el dintel era de madera ese, y cuando ve la sangre sobre la madera, la sangre sobre la leña, que costó tanto a Abraham llevarla hasta ese monte, es la misma cruz que Cristo cargó para él mismo ser sacrificado. Y en ese monte hubo un juicio. Y el justo salió culpable por mentiras y por pecados y por cosas que él no cometió. Y esa es la historia nuestra. Esa es la historia de la justicia. ¿Cómo vas a justificar tu vida? No puedes. Necesito el sacrificio de Jesús para ser salvo. Pero una vez salvo, necesito ser justificado por medio de la fe y la obediencia. Y eso es la conclusión. Apocalipsis capítulo 2, 21:7. Dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. No hay otra opción. La opción es vencer. Tú no puedes vencer si no hay lucha. Vencer es acción. Vencer es avanzar con fe.
partir la leña necesaria para sacrificar a tu hijo, para sacrificar a tu ídolo, para sacrificar tus sueños, para sacrificarlo, cualquier cosa que esté pudiendo hacerle sombra a Dios. ¿Sabes que esa prueba no era para Abraham? Perdón, no era para Dios, era para Abraham. Porque unos piensan, es que Dios no quería saber si Abraham le iba a obedecer. Dios sabe el futuro, Dios sabe todas las cosas. El que no sabía el futuro, ni sabía lo que estaba haciendo, era Abraham, amando tanto lo que no debía amar. Claro que tienes que amar, claro que tienes que amar a tu prójimo, a tu hijo, a tu esposa y a todos, pero nada ames más que a Dios, porque Dios es celoso. El primer mandamiento, ama a Dios por sobre todas las cosas. Y hoy nos dice el Señor, si eres capaz. Y la respuesta es, no somos capaces. Pero sabes, Dios no te pide capacidad. Dios te pide que hagas cosas de las que no eres capaz. Y eso se logra con la fe. Cuando obedeces, tú no sabes cómo, pero al final Jesucristo muere en lugar de ti, en lugar de tu hijo, en lugar de tu sueño. Y a ti te da una felicidad que no mereces. ¿Por qué no nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios? Señor, te damos gracias, Padre. Creemos en las promesas tuyas, Señor. Creemos, Señor, en que las condiciones a veces para recibir esa promesa no son las más agradables, Señor. Pero también creemos, Señor, que una condición para cumplir y poder recibir tu promesa es que yo entienda, Señor, las cosas no con la mente, Señor, sino con mi corazón. No razonar, Señor, la fe no se puede razonar. Caminar, Señor, a veces partir la leña necesaria para sacrificar lo que amamos, Señor, nos cuesta, nos entristece. Pero si sabemos que es tu voluntad, Señor, caminamos hacia el monte de los sacrificios, renunciamos a nuestra propia voluntad para hacer tu voluntad, Señor. Así lo hizo Jesús, así lo hizo Abraham, así lo debemos de hacer nosotros, para poder ser como Jesús, para poder ser hijos de Abraham, para poder cumplir tu promesa, Señor, y no nada más cumplirla en nosotros, pero ser promesa para aquellos que vienen detrás, para nuestros hijos que aprendan a ponerte en primer lugar, para nuestros amigos y nuestros conocidos que aprendan, Señor, a buscarte por sobre todas las cosas. Y cuando nosotros creemos tus promesas, Señor, cuando cumplimos rápidamente las condiciones que tú pones, Señor, tú nos bendices. Ayúdanos, Padre, a quitar todo mal razonamiento de la fe, toda duda, Señor, que mata, Señor, el poder estar contigo, Señor, para poder ser unas personas sin limitaciones, Señor, porque ahí donde ya no podemos, ahí la fe, Señor, nos lleva más y tú, Señor, nos respaldas. Tú no preguntas si somos capaces, tú preguntas solamente si estamos dispuestos. Y hoy la respuesta, Señor, dile, Señor, estoy dispuesto. Señor, si quiero. Señor, no quiero tener límites. Señor, quiero poder lograr tantas cosas que a ti te agradan, Señor, a través de tu fe, a través de mi obediencia y a través de nuestra justicia, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Ayuda, Señor, a esta iglesia, Padre. Bendice. Ellos han sido, Señor, una bendición, Padre, para muchos que han conocido de ti, Señor, en este lugar. Y por años, Señor, hemos estado, Señor, alabando y bendiciéndote en este lugar. Te pedimos, Señor, que vayas con nosotros y que sigas, Padre, siendo bendición para otros a través de nuestra obediencia y nuestra fe, y que sigas justificando a gente, Señor, para tu gloria, Señor. Yo bendigo a cada persona aquí presente, Señor, a cada persona que está en su casa, Señor, que nos está viendo, Señor, por las redes. Bendice a cada persona que está escuchando este mensaje, Señor, y que recibamos de ti esa instrucción preciosa para ponerla en obra, para con fe y obediencia tener la victoria en ti, Señor justo, Señor verdadero, que cumples tus promesas y que perdonas los pecados. Gracias, Señor. Bendice, Señor, esta iglesia en donde quiera que vaya, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Gloria a Dios. Un fuerte aplauso al Rey en esta noche.